Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos que están viendo esta transmisión en vivo y en directo hoy, marzo 22 del 2022. Quiero saludar rápidamente a todos los hermanos que están conectados aquí, primeramente a nuestro hermano Ismael Cortés, hermano, amigo y pastor, que el Señor me lo bendiga. A Martita también allá en México. Tenemos a Felipe Neculmán, Julio Jiménez, Luis Restrepo. Tenemos también a Carmen. Un abrazo a la distancia. Mis hermanos, también quiero saludar a los hermanos que están viendo la transmisión en vivo y en directo. Espero que hayan traído sus Biblias. Los que están aquí presentes, pues espero que la hayan traído. Y para los hermanos que están viendo la transmisión, voy a compartir el texto en línea para que pues pueda ser de gran ayuda, ¿no? Ante todo, mi hermano Ismael, ¿cómo está? Que el Señor me lo bendiga. ¿Cómo ha pasado? ¿Cree usted que nos pueda regalar la oración de esta noche? Bienvenido ante todo. Sí, cómo no, hermano. Dios les bendiga a todos y saludos a todos desde aquí, desde Springfield, Massachusetts. Estoy como a 2, quizás 3 horas de distancia de nuestro hermano David. Amén, amén. Vamos a comenzar con una oración. Y de paso le dejo saber, hermano David, que estoy aquí porque me dieron un día libre ya del trabajo, por lo menos. Gloria a Dios, qué bueno. Sí. Bien, vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias Señor por el privilegio que tú nos concedes de poder conectarnos por este medio, y gracias Señor por todas las bendiciones, las bondades que tú has derramado sobre cada uno de nosotros en este día de hoy a través de la semana. Padre, en este momento hay un grupo de hermanos, un grupo de tus hijos que están reunidos a través de esta plataforma para, Señor, aquello que tú vas a traernos por medio de nuestro hermano David Silva Donoso, pidiéndote, Padre, que nuestros corazones estén dispuestos a recibir tu palabra, que sea tu espíritu el que ponga ese deseo y ese anhelo en nuestros corazones, que tú traigas la iluminación a cada uno de nosotros para entender, Señor, la enseñanza de tu palabra, y que tú ilumines y guíes a nuestro hermano David Silva para que él pueda, Señor, exponer la enseñanza de tu palabra conforme a tu voluntad. Te damos gracias y te pedimos estas cosas en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén, 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 amén. Mi hermano Martín anda por ahí. Mi hermano Martín, ¿cómo está? Probando. Hola, buenas noches. Hermano Martín, Dios me lo bendiga. También, que no lo había saludado, mi hermano. Hermana Martita, ¿cómo está? Hermana Martita, ¿cree que nos pueda obsequiar la lectura de Hechos capítulo 28? ¿Cómo está su audio? ¿Está bien? Amén, hermano. Perfecto, muy bien. Hechos capítulo 28, para los hermanos que están viendo la transmisión, lo pongo en pantalla. Amén. Dice la palabra de Dios: Pablo en la isla de Malta. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este es hombre homicida, a quien escapó del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio,
quien nos recibió y nos hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pablo llega a Roma. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castro y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días, de allí costeando alrededor. Llegamos a Regio, y a otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Pablo predica en Roma. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querrían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque ¿por qué de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella? Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos de la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, y algunos accedían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios por esa introducción. Mis hermanos queridos, por favor, síganme con sus Biblias. Vamos a empezar
por el versículo 1, cuando menciona el texto. Permítanme, le pongo en pantalla a nuestro hermano, amigo, y ahí está, Pablo. Qué lindo, ahí está. Muy bien. Versículo 1 tenemos: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Cuando el texto menciona estando ya a salvo, es el término soso, de sotería, con el prefijo día, que se usa regularmente cuando alguien alcanza la seguridad. Lucas incluso lo utiliza para la curación física. Esto lo vemos en Lucas capítulo 7, versículo 3. Este término indica que Lucas atribuye que la seguridad fue un don de Dios, la voz pasiva, según su palabra, así que es un participio aoristo pasivo. Cuando el texto menciona sobre Malta, los navegantes fenicios también llamaban a esta isla Melita, un término cananeo que significa refugio. Esta fue originalmente una colonia fenicia. Está situada entre Sicilia y África del Norte. Es de aproximadamente 18 millas de largo y 8 kilómetros de ancho. Pero su ubicación... ubicación posee un gran valor comercial marítimo. El barco fue arrastrado allí desde Creta por el Euroclidón y pasó allí 3 meses antes de partir para Roma. Versículo 2: y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Atentos con ese detalle. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Cuando el texto menciona los naturales o los nativos, literalmente significa bárbaros, y no es un término peyorativo, simplemente se refiere a cualquier persona que no hablaba el griego o el latín. La New American Standard Bible, o la versión New American Standard Bible, dice amabilidad extraordinaria. La New King James Version y la New Revised Standard Version dicen amabilidad fuera de lo común. Otras versiones dicen eran muy amables. La frase expresa el término filantropos, que literalmente significa amante de los seres humanos. Los cuidados particulares y la atención ofrecida por los nativos fue debido al milagroso encuentro de Pablo con una serpiente en la playa. Este y otros hechos similares abrieron la puerta para la evangelización. Pablo siempre se enfocaba en la proclamación del evangelio. Esto lo corroboramos en 1 Corintios capítulo 9, versículo del 19 al 23. Versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando el texto menciona que Pablo recogió un montón de leña o ramas secas, realmente esto muestra la humildad de Pablo. Trabajaba junto a todos los demás, sin excepciones, desde el camino a Damasco. Cuando el texto menciona sobre esta víbora que se le prendió en la mano, el significado básico del término es unir, que puede implicar una mordida o también enrollada alrededor de la persona en este caso. Lo que pasó en ese momento es el cumplimiento, mis hermanos queridos, de la promesa que está escrita en Marcos capítulo 16, versículo del 18 al 20. No sé si mi hermano Víctor Macei le manda un saludo a la distancia ante todo. Marcos capítulo 16, versículo del 18 al 20. Si usted lo tiene a la mano, le agradecería muchísimo a mi hermano. Marcos 16, versículo del 18 al 20. Es más, lo voy a poner también en pantalla para los hermanos que están viendo la transmisión. Perfecto. Muy buenas noches. Dice, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El 19 dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y el 20 termina diciendo, y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén.
Amén, amén. Ahora, mis hermanos queridos, ustedes recordarán que todo esto que sucedió con Pablo, que la serpiente lo enrolló, lo envolvió, le mordió, o lo que haya pasado con esta serpiente, nosotros recordamos que esto de que tomarán serpientes, que si es que le muerden, que no va a morir, etcétera, etcétera. Esto era una promesa específica para alguien específico en un tiempo específico. Entonces esto no es para todos los actuales, las actuales personas que se autoproclaman profetas, apóstoles, que toman serpientes y que se las enrollan y comienzan a hacer todo este show como para hacer creer a la gente que ellos están bajo la voluntad de Dios. He visto incluso videos en YouTube de personas que se hacen llamar pastores, que están dentro de sus congregaciones, están danzando, están bailando, están haciendo todo este tipo de show, y uno de ellos agarra una serpiente, la serpiente lo muerde por el cuello y él comienza a desangrarse, y el tipo casi se muere, lo tuvieron que llevar de emergencia al hospital. Ustedes lo pueden buscar incluso en internet, en YouTube. Entonces, mis hermanos, esto era algo específico y que confirmaba que realmente Pablo era directamente escogido por nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, sigamos con los versículos. Versículo 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja de vivir. Cuando el texto menciona sobre la serpiente o la criatura, el término criatura se convirtió en el vocablo médico para las serpientes venenosas. El término griego aquí es terión, que significa bestia, así que no dice víbora. Cuando el texto menciona sobre la justicia divina, que no va a consentir que siga con vida, justicia o destino era el nombre de uno de sus dioses, Dike, la divinidad pagana de la justicia. Una situación irónica similar aparece en el libro de Amós, capítulo 5, versículo 19. Los isleños nativos eran politeístas y supersticiosos. Versículo 5. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Léalo con cuidado. Ningún daño padeció. Ellos, versículo 6, estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Estos isleños, mis hermanos, habían tenido experiencias personales con las serpientes en la isla. Su radical cambio de actitud es similar a las reacciones paganas ante los milagros. Corroboramos esto en Hechos capítulo 14, versículo del 11 al 13. Cuando el texto menciona que se hinchara, o que estaban esperando que se hinchara, es uno de los muchos términos médicos utilizados por Lucas, y este se encuentra aquí en el Nuevo Testamento. No ha cambiado nada desde aquel tiempo. Aún la gente, mis hermanos, se maravillan por milagros y sanaciones, y de hecho personas que no les gusta leer las escrituras, no les gusta escuchar los devocionales de las mañanas de mi hermano Edgar Escobar, lunes a viernes, no se olviden, 8 de la mañana, hora Colombia. Personas que no les gusta ni siquiera leer la introducción del libro, por ejemplo, de Gálatas. Estas personas llenan estas sinagogas de Satanás. Recordamos lo que dice las escrituras. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 22 al 24. Y dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría
de Dios. Nosotros no tenemos que estar pensando en que vamos a ir a una iglesia para recibir algún milagro o para ver alguno de estos tipos de show de sanaciones y todas estas cosas. Seguimos, mis hermanos queridos, versículo 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. El funcionario principal, cuando el texto lo menciona, la palabra aquí es protos, identifica a algún tipo de funcionario gubernamental. Literalmente significa los personajes principales de una ciudad. Esto lo corroboramos en Lucas capítulo 19 versículo 47 y Lucas capítulo 16 versículo 12. Ahora, ustedes recordarán que los testigos de Jehová, o esta denominación, malinterpretan este término con respecto a Jesús para decir que fue el primer ser creado. Hay una diferencia, hay 2 palabras en el original griego, prototicos y protococos. Más adelante se explicará en otro estudio donde aprenderemos cómo hacer una apologética, o sea, una defensa de nuestra fe con respecto a esta secta de los testigos de Jehová. Decir que Jesucristo es un ser creado o rebajar su deidad es una tremenda herejía. Entonces, respecto al funcionario principal, su título se encontró en 2 inscripciones en la isla, una griega y otra latina. Roma había permitido un gobierno autónomo en esta isla y en algún momento la ciudadanía romana plena. Versículo 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Cuando el texto menciona sobre que estaba enfermo con fiebre y disentería, Malta fue conocida por su fiebre que se transmitía por los microbios en su leche de cabra. Cuando el texto menciona que le impuso las manos y lo sanó, mis hermanos, recordamos que Pablo hacía la imposición de manos y sanaba porque era apóstol directamente nombrado por nuestro Señor Jesucristo. Tenía autoridad que solo lo tenían los apóstoles y delegados por Jesús personalmente. Esto no significa que debamos hacer una doctrina de esto y estar seguro de que la persona va a sanar. Dios es soberano y si a Él no le place sanar a una persona en ese día específico que nosotros intentemos ponerle las manos o imponer las manos sobre alguien para sanarlo, mi hermano, vamos a perder tiempo. Los que practican esta práctica van a pasar vergüenza. Versículo 9. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Cuando el texto menciona que al ocurrir esto, o acudían, los 2 verbos son imperfectos, lo que implica una acción repetida y continua en el pasado, es decir, en modo indicativo. El verbo en pretérito imperfecto indica acciones que duran en el pasado o que son habituales, es decir, que se repiten varias veces, y en este caso, que mantenían y seguían viniendo. Dios cumplió, mis hermanos queridos, su curación a través de Pablo. La traducción del verbo griego terapeuo significa curarse, terapeuo, de donde se deriva el término terapia, que puede ser un sinónimo de servicio o curación. Pero recuerden que solo el contexto específico puede determinar cuál sería el adecuado. Por eso es importante leer el contexto, no leer textos sueltos. Seguimos, versículo 10. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Mis hermanos literalmente pusieron las cosas que pertenecen a las necesidades. Versículo 11. Pasado 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Polus.
Cuando el texto menciona sobre esta nave de Alejandría, probablemente este era otro barco de gran calado que iba a Egipto, a la bahía de Nápoles. Cuando el texto menciona que al cabo de 3 meses invernado en la isla, el mar Mediterráneo era demasiado tormentoso para navegar durante los meses de invierno. Las rutas de navegación reiniciaban sus viajes a finales de febrero o marzo. Cuando el texto menciona la insignia a los dioses Dioscuros o los hermanos gemelos, se refiere a los gemelos hijos de Zeus, Castor y Polus, que en el panteón romano eran los patronos de los marineros. Poseidón les había dado poder y control sobre el viento, las olas y las tormentas. Se identificaba con la constelación de Géminis. Solo para que ustedes vean, ¿no? Para ponerlos en contexto. Aparentemente en la proa se encontraba una talla de ellos o una insignia. 2 pequeños hombres como los duendes. El texto no dice Castor y Pollux, sino Dioscuros. El texto en el original, ¿no? Versículo 12. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. Siracusa está situada en la costa oriental. Fue la principal ciudad de Sicilia. Este puerto se localizaba a 80 kilómetros al norte de la isla de Malta. Allí esperaron 3 días a que se calmaran los vientos. Versículo 13. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otros días después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Cuando el texto menciona costeando alrededor, los manuscritos unciales Aleph, sinaíticos y B, Vaticano, contienen la expresión levar anclas, que es una palabra técnica del lenguaje marinero tan caracterizado por Lucas. Pero otros manuscritos antiguos, el P74 y el C y el A también, por cierto, usan pasando por, así como lo vemos en Hechos capítulo 16, versículo 8. Cuando el texto menciona sobre Regio, estaba ubicada en el extremo sureste de Italia. Ahora, ¿por qué el barco se detuvo allí? Esperando hasta que soplara un viento meridional, ya que el remolino de Caribdis y la roca Exila eran peligrosas, mejor dicho, peligrosísimas para la navegación a través del estrecho. Era muy acertado e importante tratar de atravesarlo solamente bajo vientos más favorables. Por eso tenían que esperar en Regio. Cuando el texto menciona sobre Puteoli, fue el principal centro de importadores de cereales de Roma, en la bahía de Nápoles, como lo atestigua Seneca en su obra EP77. El viaje de 180 kilómetros duraba alrededor de 2 días. Imagínense. Versículo 14, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Mis hermanos, habían congregaciones cristianas en Italia y Roma que dieron la bienvenida a Pablo. Se ha descubierto, por cierto, una capilla en Herculano, cerca del puerto de Puteoli, típica de la época. Versículo 15. De donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro del Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Vea cuán importante es recibir a los hermanos en Cristo, ¿no? El foro de Apio era la etapa final del viaje en barcazas desde el sur de Italia y al inicio de la gran calzada romana denominada la Vía Apia, que se unía con la Vía Dominica para llegar al Puteoli y se encontraba a 45 kilómetros de Roma. Le mando un saludo a nuestra hermana Vanessa Rossi, allá en Buenos Aires, Argentina. Cuando el texto menciona sobre las 3 tabernas, esta era una parada de descanso aproximadamente de 33 kilómetros de Roma y es mencionada por Cicerón en su correspondencia con Ático en la página 2, inciso 10. Recuerden, mis hermanos, Lucas no fue un cuentero, no fue un charlatán. Él fue un testigo fiel de los acontecimientos. Cuando el texto menciona que Pablo cobró ánimo, al parecer nuevamente Pablo se había desanimado.
Sí, mis hermanos, nosotros los cristianos también nos desanimamos muchas veces en esta vida también. Somos seres humanos. Parece que era propenso a ello. Jesús nuestro Señor se le apareció personalmente varias veces para animarle. Recuerden lo que dice Joel capítulo 2, versículo 28. Ténganlo ahí en mente. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esto, mis hermanos, no sucede en este tiempo. Lo que sí sucede es el hecho de profetizar, o sea, predicar la palabra de Dios ya escrita. Acuérdense que Joel 2:28 fue una profecía que empezó a darse en Hechos capítulo 2. Quien no ha visto Hechos capítulo 2, bienvenido a verlo. Versículo 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Cuando el texto menciona que llegamos a Roma, no era esta la manera como Pablo esperaba llegar a Roma. Sin embargo, fue así como Dios decidió que Pablo hablase con el gobierno romano, los militares y sobre todo con los líderes religiosos. Cuando el texto menciona que a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase, Pablo fue puesto bajo arresto, como le llaman ahora, arresto domiciliario. El testimonio del oficial que le trajo tuvo un papel decisivo en esta situación. El texto occidental añade: el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió. Esta añadidura pasó al texto bizantino, que sirve como base a la Reina Valera y para la King James en inglés. Versículo 17. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Cuando el texto menciona que Pablo convocó a los dirigentes o los principales estos principales judíos, este era el método paulino de explicar sus actuales circunstancias y abrir la puerta para una presentación del evangelio. Lo corroboramos en Romanos capítulo 1 versículo 16 y en Romanos capítulo 2 versículo 9. Ahora, ojo con lo siguiente, mucha atención. Pablo contaba su testimonio para poner en contexto a los oyentes. Esto no quiere decir que en este tiempo debemos usar nuestro testimonio para supuestamente predicar de Cristo. Recuerden, los 66 libros que conforman el canon de las Sagradas Escrituras testifican de Cristo Jesús, de su gloria, no del testimonio del ser humano, no de la gloria del hombre, ni de cuánto yo he ayudado a los hospitales y etcétera, etcétera. Y bueno, versículo 18, los cuales, claro que es importante, ¿no? Pero no es que es el corazón del evangelio, ojo con eso. Versículo 18, los cuales, habiendo examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Mis hermanos, aquí puede verse claramente el nuevo propósito apologético de Lucas. El cristianismo no era una amenaza para el gobierno romano. Cuando el texto menciona que los judíos se opusieron, esta fraseología parece una extraña forma de referirse a los líderes judíos de Roma. Lucas utiliza el término laudaios, judíos, en varios sentidos. Por ejemplo, primero, de nacionalidad. Hechos capítulo 2, versículo 5, Hechos 2:11, Hechos 9:22, 14:11, 17:1, 19:10, 19:17 y 19:34, entre otros textos. Segundo, quienes fueron testigos presenciales y tenían conocimiento de la última semana de la vida de nuestro Señor Jesús.
Lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 15, Hechos 10:39 también. También se utilizó en las diferentes evaluaciones. También tenemos con sentido negativo, Hechos capítulo 9, versículo 23, Hechos 12:3, Hechos 12:11, 13:45, 14:2 y 17:5. También tenemos con sentido positivo, Hechos capítulo 13, versículo 43, Hechos 14:1, 18:2, 18:24 y 21:20. Quizás Hechos capítulo 14, versículo del 1 al 2, sea el mejor texto para mostrar las diferentes o diversas connotaciones del término. Seguimos, versículo 19. Pero, oponiéndose los judíos, me vio obligado a apelar al César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Mire cómo Pablo usaba hasta astucia. Repito, versículo 19. Pero, oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar al César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Cuando el texto menciona por la causa o por la esperanza de Israel, Pablo se dirige a los líderes judíos para establecer una relación con su audiencia. Es decir, tratar de encontrar, vamos a ver, es como un elemento común en ellos para la esperanza de Israel. Pablo se refería a Jesús nuestro Señor, mas ellos a la llegada del Mesías prometido. Versículo 21. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algo mal de ti. En este evento es sorprendente la falta de información acerca de Pablo a la luz de su ministerio a lo largo de los 3 viajes misioneros y los eventos y rumores que se dieron en Jerusalén, ustedes recordarán. Versículo 22. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Es obvio, mis hermanos, que se estaba extendiendo la noticia acerca de Jesús nuestro Señor y que muchos estaban respondiendo al Evangelio. En los círculos judíos no eran buenas noticias, mis hermanos, hasta el día de hoy. A un judaizante usted le habla de Jesucristo el Señor, mis hermanos, lo van a odiar. Lo van a odiar. Usted tiene que decirle, por ejemplo, Yeshua HaMashiach, Yahshua, Alejen, Elohim, etcétera, etcétera. Y ahí, sí, ese sí. Pues se han inventado un Mesías. Pero seguimos. Es obvio, como les había mencionado, que se estaba extendiendo la noticia acerca de Jesús y que muchos estaban respondiendo al Evangelio. Y para los judíos, o el círculo judío, no eran buenas noticias. Sin embargo, los líderes judíos estaban dispuestos a una audiencia con Pablo. Cuando el texto menciona esta secta, recuerden que para los romanos, como los mencionaban a los cristianos antes de ser llamados cristianos, el camino. Para los romanos, el camino, entre comillas, era una secta dentro del judaísmo. Por eso al principio no le dieron como que mucha importancia. Versículo 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y hago una pregunta: cuando nosotros vamos a predicar, ¿cuál es el tiempo? Cuando le vamos a predicar a las personas, ¿cuál es el tiempo que nosotros nos tomamos para predicarle a una persona? ¿5 minutos? ¿15 minutos? ¿1 hora? ¿Hora y media? ¿Cuánto tiempo? Si ustedes regresan al texto, o lo que le estaba mencionando, versículo 23, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios.
La sola escritura. No le estaba hablando de que yo tuve un encuentro y que mi mamá y que mi papá y que mi pastor y que me ha ido mal y que mis hermanos y que el diezmo y nada de esas cosas, ¿no? Les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Acuérdense que era el cumplimiento, pues, ¿no? Seguimos, mis hermanos. Cuando el texto menciona acudieron en mayor número desde la mañana hasta la tarde, todo el día Pablo explicó la fe cristiana a los judíos. Cuando el texto menciona sobre el reino de Dios, este fue el tema central de la predicación y la enseñanza de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Es una realidad presente en la vida de los creyentes y en la futura consumación del reino de Dios sobre toda la tierra pecadora. Lo corroboramos en Mateo capítulo 6, versículo 10. Pero la frase no se relaciona únicamente con Israel. Es más bien una parte integral de su esperanza. En el Antiguo Testamento, Yahweh o Jehová era considerado el rey de Israel. Lo vemos o lo corroboramos en 1 Samuel capítulo 8 versículo 7, Salmos 10:16, Salmos 29:10, Isaías 43:15, Isaías 44:4 y el Mesías como su rey ideal. Esto lo corroboramos en Salmos capítulo 2 versículo 6, Isaías capítulo 9 versículos 6 y 7, Isaías capítulo 11 versículos del 1 al 5. Con el nacimiento de Jesús en Belén, esto entre el 7 y el 4 antes de Cristo, el reino de Dios entró en la historia de la humanidad para redención y con poder renovado. Jeremías capítulo 31, versículo del 31 al 34 lo corrobora. Y Ezequiel capítulo 36, versículo del 27 al 36. ¿No? ¿Me escuchan? Sí, perfecto, muy bien. Les mencionaba, mis hermanos, que con el nacimiento de Jesús el Señor en Belén, en el año entre el 7 y el 4 antes de Cristo, el reino de Dios entró en la historia de la humanidad para redención y con poder renovado. Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34 lo corrobora. Y Ezequiel capítulo 36, versículo del 27 al 36. Anótenlo ahí para que más tarde lo corroboren con sus Biblias. Juan el Bautista proclamó la cercanía del reino. Mateo capítulo 3, versículo 2. Y Marcos capítulo 1, versículo 15. Evidentemente Jesús el Señor enseñó que el reino estaba presente en él y en sus enseñanzas. Mateo capítulo 4, versículo 17 lo corrobora. Mateo 9:35, Mateo 10:7, Marcos 12:34, Lucas 10:9, Lucas capítulo 12, versículo del 31 al 32 y Lucas 17:21. Por tanto, el reino es también futuro. Mateo capítulo 16, versículo 28, 24:14, 26:29. Marcos capítulo 9 versículo 1 y Lucas 21:31. En los paralelos de los evangelios sinópticos de Marcos y Lucas, esta es lo que se conoce como el reino de Dios. Esta es la frase en sí. El tema común de las enseñanzas de Jesús nuestro Señor involucra el reinado actual de Dios en los corazones humanos, que algún día será consumado en toda la tierra. Esto se refleja en la oración de Jesús nuestro Señor en Mateo capítulo 6 versículo 10. Quien escribió a los judíos optó por una frase que no utilizara el nombre de Dios, el reino de los cielos, mientras Marcos y Lucas, que redactaron para los gentiles, usaron la designación común donde aparece el nombre de la deidad. Mis hermanos, esta frase es clave en los evangelios sinópticos. El primer y el último sermón de Jesús el Señor, y en general,
La mayoría de las parábolas abordan el tema, pues se refiere al reinado de Dios presente en los corazones humanos ahora. Es raro, es muy raro que Juan use la frase 2 veces solamente y nunca en las parábolas de Jesús. En el Evangelio de Juan, la frase vida eterna, esa es también la metáfora clave. Eso es clave, mis hermanos. En esta frase, la atención es causada por dos venidas de Cristo. O sea, ustedes saben que hay una idea en el dispensacionalismo. Eso es un tema, en la escatología dispensacionalista, ellos creen o aducen de que Jesucristo viene en dos partes. O sea, primero viene una vez en un rapto secreto y después viene en la segunda donde todo ojo lo verá, ¿no? Pero mis hermanos, eso no es apropiado, eso no es correcto. Se respeta la postura, pero no compartimos. El Antiguo Testamento se enfoca solo en la venida del Mesías de Dios como una venida gloriosa y militar para juicio. Por cierto, la Escritura dice: todo ojo le verá. Y Jesucristo nuestro Señor no ha hecho nada malo, no ha robado, no ha mentido, no ha adulterado, no ha hecho cosas que nosotros a veces cometemos pecados. Él no ha cometido pecado. Entonces, Él no tiene por qué venir. Él no va a venir así escondidito porque, para que nadie me vea. No, mis hermanos. Todo ojo lo verá, dice la Escritura. Y va a venir de manera gloriosa y militar para juicio. Pero el Nuevo Testamento enseña que llegó la primera vez como el siervo sufriente. Isaías 53. Esa es la primera vez. Ustedes recordarán. Y el rey humilde también lo menciona. O sea, lo menciona como rey humilde en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Las dos edades judías, es decir, la edad de maldad y de justicia, se entrecruzan. Actualmente, Jesús nuestro Señor reina en los corazones de los creyentes. Pero un día reinará sobre toda la creación. Él vendrá tal como lo predijo el Antiguo Testamento. Los creyentes vivimos en el ya, pero todavía no, del reino de Dios. O sea, si alguien todavía no tiene claro esto del ya, pero todavía no, les invito a ver los videos de nuestro hermano Edgar. Él tiene una serie muy bonita donde habla el tema de la segunda venida de nuestro Señor, del milenio, etcétera, 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 ¿no? Biblia Libre Prédicas. Bueno, cuando el texto menciona sobre la ley de Moisés y los profetas, se trata de las 2 de las 3 divisiones del canon hebreo. El método de Pablo, ¿cuál era el método de Pablo? Pablo usaba cristología, tipología y profecía de predicción. Relacionaba los textos del Antiguo Testamento con la vida de Jesús. Es que de hecho todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo Jesús nuestro Señor. Ustedes recordarán, de hecho hay un texto que también es clave, ¿no? Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, que dice: por tanto, nadie os juzgue en comidas y bebidas, ni día de fiesta, porque todo es tipo y sombra, todo apuntaba a nuestro Señor. Que las 7 fiestas de Israel, que el Yom Kippur, que el Yom Teruah, que los panes sin levadura, etcétera, etcétera, etcétera. Todo apuntaba a Cristo el Señor. No quiere decir que tengamos que guardar las fiestas para llegar hacia el Señor. No, todo se cumplió con el Señor. Bueno, seguimos. Versículo 24. Incluso la ley. Ahora, mis hermanos, y alguien va a decir que ya no debemos guardar la ley o cómo es la cosa. Ustedes recordarán que el Señor Jesús, la Biblia dice que el Señor había mencionado: yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Claro que Él era el único que podía cumplir con todas las 613 leyes del Antiguo Testamento. El único varón aprobado por Dios. El resto, las obras que yo queriendo intentar guardar el sábado, eso es trapo de inmundicia para Dios. Cristo es nuestro Shabbat, eso ya lo habíamos mencionado en capítulos anteriores. Así que sigamos, mis hermanos queridos. Versículo 24. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros
no creían. Esto refleja el misterio del Evangelio, mis hermanos. El por qué algunos creen y otros no es el misterio de un Dios soberano y la libre voluntad humana o la responsabilidad que tiene el ser humano, ¿no? El misterio de Pablo entre los dirigentes judíos en Roma es un microcosmos. No era la primera vez que compartía con los judíos. Él anunció el cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento en Jesús. Algunos creyeron, pero la mayoría no. Lo cual también fue una predicción del Antiguo Testamento. Ustedes recordarán Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10, para que lo corroboren. Seguimos, versículo 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo. Esto revela, por cierto, la visión de Pablo ante el misterio de la incredulidad de Israel. La cita es de Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. Jesús, nuestro Señor, usó a menudo este verso para referirse a la incredulidad humana. Lo corroboramos en Mateo capítulo 13, versículos 14 y 15. Marcos capítulo 4, versículo 12. Lucas 8, 10. Juan capítulo 12, versículos 39 y 40. Ahora, ¿por qué? Esta es una pregunta clave. ¿Por qué la Israel étnica rechazó a su Mesías? El Israel o la Israel veterotestamentaria dudaba. No creyó plenamente. Bueno, para ser honesto, hasta el día de hoy. No había un remanente de la fe, sino una mayoría incrédula. El concepto del Antiguo Testamento de un remanente fiel es un tema que se repite en los profetas, sobre todo en los del siglo 8 a.C. y también, por cierto, en Jeremías. Se usa en tres sentidos. Primero, quienes sobrevivieron al exilio. Esto lo corroboramos en Isaías capítulo 10, versículo del 20 al 23. Isaías 17, versículo del 4 al 6. Isaías 37, versículo 31 y 32. Jeremías capítulo 42, 15. Jeremías 44, 12. Y Amós capítulo 1, versículo 8. Segundo, quienes permanecieron fieles a Yahweh o Jehová, como lo conocen en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 4, versículo del 1 al 5 lo corrobora. Isaías 28, 5. Joel capítulo 2, versículo 32. Amós capítulo 5, versículo 14 y 15. Miqueas capítulo 2, versículo 12 y 13. Y también Miqueas capítulo 4, versículo del 6 al 7. Tercero, aquellos que son parte de la recreación y renovación escatológica. Esto lo vemos en Amós capítulo 9, versículo del 11 al 15. En este contexto, Dios escoge únicamente a algunos, los que tienen el sello de la fidelidad, como remanente, los sobrevivientes del exilio, para regresar a Judá. Dios ha reducido el número para así demostrar su poder, provisión y sobre todo su cuidado, como con Gedeón. Ustedes recordarán Gedeón, ¿no? En Jueces capítulo 6 y capítulo 7, si mal no recuerdo. Seguimos, versículo 26. Ve a este pueblo. Esto es lo que Pablo le dijo, ¿no? Repito para seguir la línea de pensamiento. Y como, versículo 25, y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los ojos oyeron pesadamente. Perdón, con los oídos oyeron pesadamente. Y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Mi hermano, ¿quién sana? ¿El ser humano se sana a sí mismo o Dios sana?
Bueno, esa pregunta ya la sabemos. Mira. Cuando el texto menciona que se ha engrosado, literalmente en el original griego dice fue endurecido, que es una voz pasiva, ya que el sujeto no es el causante del endurecimiento. ¿Por qué esto es importante, mis hermanos? No es lo mismo que el pueblo judío se alegre o se vuelva a decir que sea alegrado o devuelto. Esto lo corroboramos en Deuteronomio capítulo 27, versículo 7. Y Deuteronomio capítulo 30, versículo 2. No es igual que Jesús el Señor se levante. Hay una palabra que en el original griego que es egeiro. No es lo mismo que Jesús se levante por su propio pie a que sea levantado. Anastasis. Eso ya ustedes recordarán que en el capítulo 3, cuando vimos capítulo 3 de Hechos, cuando vimos que Pedro sana a un cojo de nacimiento, ustedes recordarán. Si no lo han visto, pues les recomiendo. Entonces no es igual que Jesús se levante, egeiro, o que sea levantado, anastasis. Esto lo corroboramos en Mateo capítulo 8, versículo 26, y también en Mateo 9, 19. Si quieren ver la diferencia o entender la diferencia, les recomiendo el video del capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles. El punto es que el cambio del tiempo en un verbo hace que el creyente no perciba las acciones de Dios. Cuando el texto menciona que se arrepientan, el término es epistrefo, que significa regresen o que se devuelvan. Cuando el texto menciona y los sanaré, aquí hay un cambio verbal del subjuntivo, un hipotético dieran, entendieran, fueran convertidos, al indicativo algo real. Sanaré le da fuerza a la preposición kai, como un adversativo contrario, es decir, que esto significa algo así como sin embargo, o a pesar de, o también tenemos, ¿cuál es el otro? Aún así. Pero bueno, esto es importante porque marca el ministerio del endurecimiento parcial de Israel. Romanos capítulo 11, versículo 25, para corroborarlo, que se pueden ver en tipos tales como la vara y la peña. Números capítulo 28, versículo 11, para corroborar. También tenemos, ustedes recordarán, la maldición de la higuera estéril. Esto lo vemos en Marcos capítulo 11, versículos 13 y 14. Cuando el texto menciona sanaré, las palabras de Isaías citadas por Jesús nuestro Señor hablan de la restauración de Israel en el tiempo verbal del indicativo futuro. Las multitudes que lo escuchaban no podían creer. Juan capítulo 12, versículo 39 corrobora. Mateo 13, 11 también. Ellos no creían en su Mesías hasta que entrara la plenitud de los gentiles. Romanos capítulo 11, versículo 25. Entonces la traducción correcta de esto sería: aún así los sanaré. Porque es algo obviamente que va a pasar en el futuro y no en el presente. Por cierto, esto es muy importante, mi hermano. Cuando la Biblia menciona en Romanos capítulo 11, versículo 26, que todo Israel será salvo, mis hermanos, no está hablando específicamente de que todo un pueblo étnicamente, habiendo nacido en una región específica como Israel, van a ser salvos todos. No está hablando de eso. Cuando en el Nuevo Testamento menciona todo Israel será salvo, está hablando de los cristianos, los que van más adelante a nacer de nuevo, los que van a creer, los que van a ser sellados por el sello de Dios, el cual es el Espíritu Santo. Efesios 4:30 para corroborar. No está hablando de que toda una banda de extremistas, idólatras, ustedes se acuerdan, pues, vestidos con kipá y que etcétera, etcétera, ¿no? Y van al muro de los lamentos y están esperando todavía el Mesías. No, el Mesías ya llegó.
no está hablando de esa Israel físicamente, está hablando de los cristianos. Así que mis hermanos, seguimos. Y por cierto, cuidado con esa pésima interpretación dispensacionalista. Recordar Hechos capítulo 4 versículo 12. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. O sea, fuera de Cristo no hay salvación. No, pero es que yo nací en Israel. Mis hermanos, usted pudo haber nacido en Ecuador. Usted pudo haber nacido en Argentina. Usted pudo haber nacido en, no sé, en la Patagonia. Fuera de Cristo no hay salvación. Y por eso rogamos por todos estos personajes, por los judíos étnicos, por musulmanes. También oramos incluso hasta por las personas que asisten a esta secta de los testigos de Jehová. Estas sectas judaizantes lo encontramos por montones. Que pisotean la gracia de nuestro Señor Jesucristo, poniendo por encima la ley. Ni siquiera son los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Nunca nuestro Señor nos incitó a los apóstoles a arrastrarlos, a retroceder al Éxodo capítulo 20. Jamás hizo eso. Si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿A qué se refería el Señor? Sus mandamientos. Mateo capítulo 22, versículo del 36 al 40 resume todo. No existe un judaizante que ame al prójimo. Eso no existe. Ellos han idolatrado, se han inventado un Mesías. Y el Señor Jesucristo dijo claramente, ¿cómo sabéis que son mis discípulos? Pues cuando se van a amar los unos a los otros, o ustedes van a amar al prójimo. Por cierto, la prioridad. Mateo 22, versículo del 36 al 40. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo pregunto, ¿quién va a ser capaz de amar a Dios primeramente y segundo al prójimo? Pues los cristianos. Los cristianos. Ninguna persona que lo va a arrastrar al Éxodo capítulo 20, que dice guardar la ley mosaica, la ley de Éxodo 20, ninguno de ellos va a amar al prójimo. Eso no existe. Por eso hay esa frase que la he repetido durante todos estos capítulos. Cuando mi hermano Víctor Macei, no me acuerdo que algo me mencionó, sí, no, que esto es falso. Y yo menciono esa frase. Eso es más falso que amor al prójimo que profesan los judaizantes. Es falso. Ningún judaizante ama al prójimo. Pero seguimos, mis hermanos. Versículo 28. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Cuando el texto menciona esto, puede ser una alusión al Salmos capítulo 67, versículo 2. Anótenlo y lo corroboran después. Este aspecto universal del cristianismo generó los disturbios en Jerusalén y fue un problema constante para muchos judíos. Pablo establece claramente el plan eterno de Dios en Efesios desde el capítulo 2 versículo 11 hasta el capítulo 3 versículo 13. Cuando el texto menciona ellos sí también escucharán, es la verdad en Romanos del capítulo 9 al 11. Los judíos rechazaron al Mesías. Estoy hablando de los judíos originales, no de los falsificados, de los que se hacen llamar judíos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 y 9, y Apocalipsis capítulo 3, versículo 8 y 9, menciona que existen falsos judíos, o sea, los que se hacen llamar judíos, pero realmente son judaizantes. Los judíos rechazaron al Mesías porque él no se ajustaba a sus expectativas y porque el evangelio había abierto las puertas de la fe a todas las personas. Recordamos, ya no hay judío ni gentil,
cholo, mestizo, moreno, no sé, ecuatoriano. Yo digo ecuatoriano porque yo nací en Ecuador, por cierto. Ya no hay gringo, ya no hay, o como le dicen los yanquis, ya no, mis hermanos, el evangelio se abrió para todo el mundo. Ahora, que muchos van a rechazar, por supuesto, si la escritura dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Mis hermanos, ¿y escogidos cómo? Por mérito. No, cuidado con esa doctrina demoníaca. Cuidado. No eso de que hay un video de un youtuber que se ha hecho famoso, que dice, no hay nada que podamos hacer para ganar la salvación. Hasta ahí va bien. De repente dice, pero sí hay cosas que podemos hacer para perderla, mis hermanos. Entonces, ¿para qué murió Cristo Jesús nuestro Señor? ¿Para qué? Que tenemos responsabilidad ya siendo cristianos. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Sigamos. Versículo 29. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. El verso, cuando menciona esto, que cuando hubo dicho esto, el verso se omite en los manuscritos griegos antiguos. P74, el manuscrito Aleph, A, B y E. No aparece en ningún manuscrito griego antes de P, que data del siglo VI después de Cristo. Así que esta glosa fue hecha por la brusca transición del versículo 28 al 30. Versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Imagínense la humildad de Pablo, ¿no? Imagínense. Durante 2 años completos. Posiblemente este era, primero, el periodo normal necesario para ver al César. Segundo, el tiempo requerido para obtener a Festo los nuevos documentos. Tercero, el periodo de espera obligatorio para los testigos de Asia o Jerusalén. Cuarto, la aproximación al estatus legal o las limitaciones. Fue durante este tiempo cuando Pablo escribió sus cartas carcelarias de Colosenses, Efesios, que sí es una carta soteriológica. Ustedes recordarán, ¿qué es eso de soteriológica? Bueno, más adelante vamos a ver cuando veamos el libro de Efesios. La carta de Efesios sí es soteriológica. Hebreos no es una carta soteriológica. Hebreos es una homilía. También lo vamos a ver más adelante. No se desesperen. Sigamos. Filemón también. La carta a Filemón. Y también Filipenses. Cuando el texto menciona que en la casa que tenía alquilada, Pablo tenía algunas fuentes de ingreso. Ustedes recordarán pues que Pablo hacía carpas, ¿no? Pablo trabajaba en la fabricación de tiendas o hacía trabajos en cuero. También recibía ayuda de las iglesias de Tesalónica y Filipos. Y también tenía algunos fondos heredados. El griego dice mistomai, que significa su propio local o casa alquilada. Cuando el texto menciona que recibía, a menudo Lucas utiliza el término con el significado de cordial bienvenida. Esto lo corroboramos en Hechos capítulo 18, versículo 27. Hechos 28:30. Paradecomai. Esa es la palabra. Paradecomai. Esto lo vemos en capítulo 15, versículo 4. El cual se aplica a la multitud que acoge a Jesús. Más adelante, cuando veamos Gálatas, vamos a ver la diferencia entre decomai y paradecomai. Son dos, se parecen, pero no es lo mismo. Lo corroboramos en Lucas capítulo 8, versículo 40. Lucas 9:11 también. También se usa para dar la bienvenida al evangelio predicado por Pedro. Ustedes recordarán en Hechos capítulo 2, versículo 41. Cuando el texto menciona que a todos los que iban o venían a verlo,
Este era el problema, pues el evangelio que predicaba Pablo tuvo un alcance universal. Se trataba de la buena noticia para todos los seres humanos. No solo, ni siquiera era exclusivamente para los judíos. No, era para todos los seres humanos. Versículo 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. La primera, cuando dice predicaba, la iglesia postapostólica distinguía ambas maneras de presentar la verdad. Según el cuerpo de los sermones narrados en Hechos, Pedro, Esteban y Pablo, se denomina el querigma o el anuncio del mensaje. Hechos capítulo 20 versículo 25 lo corrobora. Hechos 28 31. Romanos 10 8. Gálatas 2 2. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 27. Segunda de Timoteo 4 2. Mientras que la enseñanza de Jesús fue interpretada en las epístolas denominada la didaché o la enseñanza. Esto lo podemos corroborar en Hechos 2.42, Hechos 5.28, Hechos 13.12, Romanos 16.17 y 1 Corintios capítulo 14 versículo 20. Por cierto, en la didaché que escribieron los apóstoles, ahí menciona el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ojo, eso es más o menos, la didaché está entre el 51 después de Cristo, ¿no? Ojo. Cuando el texto menciona el reino de Dios, fue el tema de la predicación de Jesús nuestro Señor. Se refiere al reinado de Dios en el corazón del ser humano, que algún día se consumará en la tierra como en el cielo. El pasaje también muestra que el tema no es solo para los judíos. Cuando el texto menciona del Señor o el Señor, es la traducción del término hebreo Adón, que significa dueño, esposo, maestro o señor. Acuérdense, Adón. Los judíos tenían miedo de pronunciar el sagrado nombre de Yahweh para no tomarlo en vano y así quebrantar uno de los 10 mandamientos. Imagínense, ¿no? Y no saben que intentando guardar un mandamiento en el Antiguo Testamento y caen, el libro de Santiago dice que automáticamente se hacen culpables de todos. ¿Se dan cuenta por qué para los cristianos era importante que Jesucristo nuestro Señor cumpliera con todos los mandamientos del Antiguo Testamento? Yo no lo hubiera podido, ni en esta vida, y si es que existe, yo no lo hubiera podido cumplir. Por eso nosotros descansamos en Él. Él es nuestro reposo, el cuarto mandamiento. Él es nuestro Shabbat, no un día específico a la semana, por si acaso. Como les mencionaba, los judíos tenían miedo de pronunciar el sagrado nombre de Yahweh o Jehová para no tomarlo en vano y así quebrantar uno de los 10 mandamientos. Imagínense, ni siendo 10 y quebrantan todos. Cada vez que leían las escrituras, sustituían a Adón por Yahweh. Por ello, nuestras traducciones utilizan la palabra Señor en mayúscula para Yahweh en el Antiguo Testamento, al transferir el título en griego Kurios a Jesús. Los autores del Nuevo Testamento afirmaban su deidad, igualándolo con el Padre. Recordarán que tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo, son 3 personas que conforman la deidad. Ojo con eso. Cuando vemos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, la Shema, ustedes recordarán, Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Echad es una palabra que significa unidad compuesta. Entonces, claro, el problema es que cuando lo tradujeron, no era, hicieron la traducción, pues entonces el unicitario lo lee y dice, ahí está, Dios es uno. Ahí está,
Shema Israel, oye Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Ahí está. El Padre es el mismo Hijo y el Hijo es el mismo Espíritu Santo. Imagínense. Porque leen literalmente. Por eso es importante nosotros, bueno, cada vez que estudiamos las Escrituras, leer el contexto, leer todas las Escrituras de manera sistemática, y también en algunos casos nos va a tocar corroborar con el original, ya sea hebreo para el Antiguo Testamento o griego para el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. No existe eso de que que el Nuevo Testamento se escribió en hebreo, pero por eso es que hasta el día de hoy vemos gente con eso de que no, es que Yeshua, ¿cuál Yeshua? Pero bueno, seguimos, mis hermanos queridos. Cuando el texto menciona sobre Jesús, es el nombre dado por el ángel al bebé que estuvo en Belén. Mateo capítulo 1, versículo 21 lo corrobora. Dios bendiga a nuestra hermana Fabiolita Cortés, madre de nuestro hermano amigo y pastor Edgar Escobar. Le mando un abrazo a la distancia. En algún momento nos tomamos ese cafecito rico Juan Valdés ahí con su esposo. Bueno, el nombre de Jesús se compone de dos nombres hebreos, es decir, Yahweh, el nombre del pacto para la deidad y la salvación, que es la designación hebrea para Josué o Oseas. Con frecuencia, cuando se usa solo, identifica al hombre Jesús de Nazaret, hijo de María. Esto lo corroboramos en Mateo capítulo 1, versículo 16, Mateo 2.1, Mateo 3.13, Mateo 3.15 y 3.16. Cristo, ojo, aquí viene otro. Sí, es verdad, mi hermana Vanessa. Ese es el problema de cuando leen literalmente. Imagínense, eso es como más o menos que decir que cuando uno esté enfermo, oren por él, eso está bien, pero únjanlo con aceite. Y vemos a personas que lo bañan en aceite de oliva. No, mis hermanos, no es lo mismo aleipo, ¿no verdad? Que significa tratamiento o ungüento, que crío. Crío era el aceite que usaban para consagrar los objetos en el Antiguo Testamento. Pero cuando lo leen literalmente, ¿verdad? Cuando uno está enfermo, llamen a los ancianos para que oren y únjanlo con aceite. Mis hermanos, es más o menos como decir, cuando una persona está enferma, llame al pastor de la iglesia para que ore con todos los hermanos y haga que esta persona que está enferma siga su tratamiento. Vaya al doctor. ¿Para qué usted cree que existen los doctores? Para los amigos chamanes supersticiosos. La New American Standard Bible dice con toda apertura y sin inhibiciones. La New King James Version dice con toda confianza. Cristo es la traducción griega del hebreo Mesías, que confirma el nombre de Jesús como el título del Antiguo Testamento. Perdón. Era el prometido, era lo que Yahweh o el Padre había prometido enviar para establecer pues la nueva era de justicia. O con toda apertura, sin inhibición, con toda confianza, nadie le prohibía. La New Revised Standard Version dice con toda valentía y sin obstáculos, hablando con toda valentía y con toda libertad. Aquí se muestra que las autoridades romanas no se consideraban el cristianismo subversivo peligroso. El texto griego finaliza con el adverbio sin trabas o suelto. Esto pone de relieve el carácter permanente de la tarea de la proclamación del Evangelio y el poder del Espíritu Santo, tercera persona de la deidad. Basados en Hechos capítulo 1 versículo 1, muchos han asumido el uso de la primera. Estamos hablando de, ¿se acuerdan que había mencionado, no? Predicaba y enseñaba. Ok. Para el término griego, paresia, traducido como apertura, está compuesta por dos prefijos. Todos, que el original es pan, y hablar, que significa resis. Esta libertad, valentía o denuedo de hablar públicamente muchas veces tenía la connotación de coraje en medio de la oposición y el rechazo. Juan capítulo 7 versículo 13 lo corrobora y 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 2. Ustedes recordarán a Felipe. Felipe.
que estaba con el eunuco etíope. Y él empezó a predicarle las escrituras sin miedo. El diácono Esteban, sin miedo. Y por cierto, a Esteban le partieron la cabeza con roca. Y en presencia del joven Saulo de Tarso. Y no tenía miedo. Él lo hizo con denuedo. Con todo denuedo, con toda esa fuerza, ¿no? Y predicaba el evangelio. Que es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Por eso es que si es que alguien no se siente con ánimos de predicar el día de hoy o el día de mañana, pídale al Padre Celestial. Día del Padre Santo, necesito que me ayudes. No es que usted, es que he perdido la fe. Es que la fe no es tuya. La fe no es mía. Estoy hablando de la fe salvífica. La fe salvífica, tanto la fe salvífica como la fe que nosotros tenemos en el Señor y todo esto, pues todo eso viene de Dios, mis hermanos. No es que, he perdido la fe. Pues si la fe viene de Dios. Nosotros no producimos fe. Por sí solos no producimos fe. Pero bueno, mis hermanos queridos, hasta ahí. Voy a hacer unas preguntas básicas. ¿Qué opina mi hermano Marcos hermano Marquitos, ya que está ahí? Bienvenido ante todo. Mi hermano Marcos está en Ecuador. Le mando un abrazo a toda esa gente linda en Ecuador. Bello país, bello. Mi hermano Marcos, ¿por qué la serpiente no mató a Pablo? Porque no lo mordió, o lo mordió mal. O esa serpiente era así de mentirita nomás. O era esa serpiente de plastilina, de goma, esa para hacer broma. ¿Por qué usted cree, mi hermano querido? Bueno, a ser encomendado como apóstol, Jesucristo le dijo a los apóstoles, también los 70, que aunque lo menos la serpiente no le va a hacer nada, que tenían también resucitar muertos, de sanar enfermos, porque eso confirmaba el apostolado de ellos. Vea usted, qué linda respuesta. ¿Por qué era apóstol? Mi hermano Víctor Macei, ¿qué pasaría si en este tiempo alguien que se autodenomina apóstol de repente se encuentra con una de estas pitón, con una de estas, una pitón venenosa? ¿Qué pasa si le muerde aquí en el cuello, en el mero cuello aquí, a estas personas que se autoproclaman apóstoles? Para aclararte, una pitón pues es constrictora, pero una cascabel o una mamba negra o una coral que se ven acá en América, en Sudamérica y también en Norteamérica, que son serpientes, que son venenosas, hermanito, se muere el famoso apóstol, porque no hay nada que hacer. Claro. O sea, más rápido, bueno, más rápido va a ver al Señor. Claro, pero en el día del juicio. Así es. Así es sencillo, mis hermanos. Así es sencillo. Entonces, ahora, no sé si está por ahí mi hermano Mauricio o mi hermano Ismael. Mi hermano Ismael, le voy a hacer una pregunta, pero así dificilísima. ¿Por qué Pablo, siendo apóstol, él no se curó de su aguijón en la carne, el cual le pidió al Señor Jesucristo 3 veces que le quite el aguijón en la carne? ¿Por qué Pablo, pudiendo sanar a todo el mundo, bueno, no todo el mundo, acabé de usar una figura literaria la cual es una sinécdoque? Cuando digo todo el mundo, no estoy hablando también de Donald Trump, ni estoy hablando de Adolfo Hitler. Cuando digo todo el mundo, estoy hablando de las personas que sanó en aquel tiempo, ese grupo de personas. ¿Por qué Pablo, siendo apóstol, pudo sanar a todas estas personas, pero no se pudo curar a sí mismo o sanar a sí mismo ese aguijón en la carne? Cuéntenos, mis hermanos. Hay una palabra clave ahí, pero, mi hermano, cuéntenos. No le escucho. Ahora sí. Ok. Eso se encuentra en la epístola que Pablo le escribió a los Corintios, si no me equivoco. Y él explica ahí que él le pidió a Dios 3 veces que le quitara ese aguijón en la carne que él tenía. Y el Señor le dijo que su gracia le bastaba. Y que el poder de Dios se magnifica
en la debilidad. Y Pablo decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. El asunto de esto es que el apóstol Pablo explica que la razón por la que Dios permitía el aguijón en su carne era para que él no se exaltara sobremanera. Y eso son cosas que nos pasan a nosotros también. Para que no nos exaltemos, Dios permite aguijones en nuestras vidas. Amén. Otra de las cosas que podemos ver es que, por ejemplo, en ese caso de Pablo, no era la voluntad de Dios que Pablo, pues, quitarle ese aguijón. Y asumimos, ¿verdad?, muchas veces que el aguijón era una enfermedad. No estamos seguros, pero eso es posiblemente lo que era, aunque pudieran haber sido otras razones, otras cosas que le estaban sirviendo de aguijón. Pero cuando vemos, por ejemplo, en el resto del Nuevo Testamento, había veces que Dios no quiso, por ejemplo, sanar. Y yo pienso personalmente que eso tenía que ver ya con el final de esta era, antes del 70 antes de Cristo. Estamos viendo, si hacemos un análisis del Nuevo Testamento, cómo ciertos dones ya estaban menguando, ya estaban, su uso ya no estaba siendo muy común, como los dones de sanidad, los dones de profecías, de cosas como esas, o sea, los dones sobrenaturales. Ahí estamos viendo un aumento en los dones de servicio, como en el don de ayudar, el de servir, el de administrar, etcétera, de enseñanza. Y podemos ver ejemplos como Timoteo, que padecía del estómago. ¿Por qué Pablo no lo sanó? Obviamente porque no era la voluntad de Dios. Epafrodito por poco se muere. Eso entristeció mucho a Pablo. Pablo escribe que dejó a Trófimo enfermo. Lo dejó enfermo. Sí, lo dejó enfermo. Entonces estamos viendo que lo que dice la palabra de Dios, que estos dones iban a terminar en un punto dado, se está viendo como ya están menguando. Su uso está menguando. O sea que esa es otra posibilidad que puede contribuir a la pregunta que usted me acaba de hacer en cuanto al aguijón de Pablo. Amén. Pero acaba de mencionar una palabra clave ahí. Ajá. La voluntad de Dios. Bástate mi gracia, o para que no me exaltase. Bueno, hay algunas cosas que, a ver, interesantísimo. Hablemos de la primera, la voluntad de Dios. Ahora, nos hacemos la pregunta, o sea, que Dios ya no va a sanar en este tiempo. Mis hermanos queridos, que Dios puede levantar en este tiempo a una persona que está paralítica, si a Dios le place, lo hace. Lo que pasa es que ha disminuido a este tiempo, pues obviamente, pero ha incrementado, por ejemplo, el don de servicio. Hay gente que está sirviendo. Hay gente que predica la palabra de una manera expositiva, de una manera correcta, apropiada. Perfecto. O sea, si a Dios no le place sanar a alguien en este día, ¿por qué vamos a estar creyendo a todas estas denominaciones que dicen noches de sanaciones y milagros? Imagínense. Ahora, que si es que a Dios no le place que una persona deje de ser endemoniada, a Dios le plació. Nosotros no podemos hacer rituales de chamanería y teatro, desato, decreto, abro los cielos y nada. Nosotros no somos Dios. Eso es un engaño que viene desde el Edén. Con que Dios te ha dicho eso. No, mis hermanos. Todos estamos sometidos a la voluntad de Dios. De hecho, quien tiene toda potestad, autoridad, tanto en el cielo como en la tierra, es nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 28, versículo 18. Entonces, ahí dijo algo bien clave. Primero, la voluntad de Dios. Segundo, bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuántas veces nosotros ¿por
qué me pasa esto, Señor? Quítame este, no sé, voy a hablar, quítame esta diabetes, este tumor cancerígeno, quítamelo de acá. Bástate con mi gracia, dijo el Señor a Pablo. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y para que no, como había mencionado mi hermano, amigo y pastor, para que no se nos infle el pecho así como los pollitos, ¿no? Pecho de paloma, así. Para que no, mis hermanos. Eso no fue la voluntad. Pero si se dan cuenta cómo los nativos primero lo recibieron a Pablo, así como que no, pero ya cuando empezaron a ver, y hasta el día de hoy, ay, aquí es milagro, aquí es donde yo me quedo. No, mis hermanos. El judío pide milagros. Y imagínense, pero nosotros predicamos, el judío pide milagros, pero nosotros predicamos ese Cristo vivo que viene por segunda vez. Nosotros somos la novia, esperando nuestro amado, que venga el Señor ya. Por cierto, esto cada día se pone peor. Algo me iba a decir mi hermana Martita, Dios me la bendiga. ¿Usted levantó la manito ahí? Sí, hermano. Sí, hermano, amén. Bienvenida. En cuanto a lo que menciona, acaba de mencionar, hermano, ciertamente en la congregación donde yo me reunía es unicitaria, y pues siempre se está hablando de los dones, ¿verdad? Entonces ahí todo mundo tiene dones de sanidad, dones de interpretación de sueño, de muchas cosas, ¿verdad? Hace 4 años, hermano, hace 5 años mi mamá descansó en el Señor. Durante todo un año yo estuve con depresión por la ausencia. Posterior a ese año, tuve un infarto coronario. ¿Usted? Sí, yo, wow. Hermano. Oh, wow. Tuve un infarto coronario, estuve pues hospitalizada y pues gracias a Dios aquí estoy. Pero hermano, algo sorprendente es que todas las ocasiones que los que tienen supuestamente don de sanidad y que oraron por mí, pues nunca sucedió como tal, ¿no? Porque yo seguí con el corazón dañado por el infarto. Y pues durante un año estuve con el cardiólogo, me pasaron a medicina interna y fui así, hermano. Pero me salgo de la iglesia durante la pandemia, aproximadamente hace como un año, y entonces yo empecé a reunirme con ustedes en los estudios. Para esto, hermano, sucedió algo tan maravilloso hace poco tiempo, en noviembre. Fui al cardiólogo, me hicieron una electrocardiograma, me hicieron un ecocardiograma y los resultados salieron que mi corazón está sano. Gloria a Dios. Sano, hermano. Ya no hay nada del infarto que tuve hace 4 años. O sea, mi corazón se regeneró y es algo que el cardiólogo me decía que era imposible. De hecho, dudó del infarto. Y pues tengo todos mis estudios, o sea, todo lo que en aquel momento pasó. Le comenté al hermano Alberto y para mí fue algo sorprendente. Hermano, yo no me lo esperaba como tal. O sea, saber que después de tanto tiempo estar batallando, estar luchando con medicamentos, de estar todo el tiempo, y de la noche a la mañana, en un instante, hermano, saber que ya no dependo de medicamentos, pero que es cierto, yo lo veo la palabra y de verdad que es algo maravilloso.
Podría decir, sí, yo oré demasiado y el Señor me sanó. Sin embargo, en un ventrículo quedó una pequeña secuela de las válvulas que van a los pulmones, pero eso no me afecta en mi vida diaria. Ahí está, hermano, pero no me afecta. Pero en cuanto al infarto, ya no hay nada, solamente está esa pequeña lesión que puedo vivir sin medicamento, que puedo estar bien y solamente llevando pues una vida, una alimentación adecuada, o sea, ejercicio, porque pues el sobrepeso siempre afecta, pero es maravilloso ver la palabra de Dios y verla en nuestra vida, y que el Señor nos conoce de tal forma, es nuestro creador, pero nos conoce de tal forma que sabe en qué momento podemos ensoberbecer, podemos enaltecernos nosotros mismos. Y entonces yo estoy agradecida con el Señor, maravillada por sus grandezas, por sus obras, por su misericordia, pero sobre todo por no permitir esa parte, hermano, de exaltarnos, de exaltarme en este caso a mí misma, de sobremanera, como lo dice Pablo en la Escritura. Y eso me mantiene con la mirada puesta en el Señor, continuando. Y sobre todo, hermano, pues dejando de creer en todo lo que en algún momento creí, como el seguir practicando cosas que no son ciertas, que yo no tengo el poder de hacer nada, que solamente es el Señor por su gran misericordia, y en el momento que Él quiere, lo hace si así es su voluntad. Entonces, hace poco me mandó el pastor a donde asistía, hace como 15 días, un texto, hermano, en donde me decía: hermana, acuérdese de los dones que el Señor le dio, y me mandó la parábola de los talentos, y yo dije, entre mí pensé, dije, pues nada que ver una cosa con la otra, pero desafortunadamente así enseñan. Y le doy gracias a Dios por haberme permitido conocer Biblia libre y estar aprendiendo día con día. Entonces esto me hace ver claro todo lo que nosotros vamos aprendiendo ahorita conforme a la Escritura, y sobre todo lo que ahora se le puede enseñarse a la gente. Ya no hablar de dones, mira, vente, vamos, vas a sanar, mira, vente, tú da y vas a ser bendecido, o sea, todo este tipo de cosas a lo que normalmente en estas iglesias se acostumbra. Entonces, hermano, es bien cierto lo que acaba de mencionar también el hermano, que nosotros permanecemos humildes, pero el Señor solamente sabe de cómo obra en la vida de cada uno para cumplir su voluntad y su propósito, para que nosotros demos testimonio del Señor Jesucristo. Y pues es lo que quería compartir con ustedes, hermano. Gloria a Dios por tremendo testimonio para la gloria de nuestro Señor y Salvador. Wow, que ahí está justo lo que había mencionado. Si a Dios no le place sanar a alguien en medio de este revuelco de noches, sanaciones y milagros y todo eso, si a él no le place y no hay nadie, ni así ayunemos 41 días, como dijo por ahí ya murió un predicador. O sea, no hay nadie que cambie la voluntad de Dios. Él es el soberano. Y ahí está el testimonio de la hermana. Sin hacer todo este ritual de chamanería y todas estas cosas, al Señor le plació sanarla a ella. Y mire que le dejó una pequeña partícula en su corazón, el ventril, bueno, no sé cómo decir esa palabra, para que se acuerde, para que recuerde que
Él fue que hizo la obra. Los otros se pararon de cabeza y empezaron a hacer los rituales y que los dones y que esto que el otro. Viven autoengañados porque no les gusta leer las escrituras. Pero es que no pueden tampoco, porque el príncipe de este mundo tiene a ellos cegado el entendimiento. Hay que orar por esas personas que dicen que tienen poderes sobrenaturales para doblar cuchara. Hay que orar por ellos. Y se cumple con mi hermana lo que acaba de comentar, que cuando uno está en Cristo, primero, nueva criatura, y segundo, todas las cosas nos ayudan para bien, para los cristianos. Aparte de eso, acaba de mencionar Romanos capítulo 12. Pablo digo pues por la gracia, Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, si a Dios no le place curar a un pastor, a un predicador que de pronto no puede caminar bien, o de pronto, no sé, está padeciendo alguna enfermedad, no se frustra. Algún hermano, amigo, pastor que esté escuchando en vivo y en directo esta transmisión, no se frustre. El Señor Jesucristo le dijo a Pablo: bástate con mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Adiciono lo que le pasa a mi hermana. Antes, ella, claro, mire cómo Dios le fue preparando el corazón, porque como que algo no está bien con estas personas que atan, desatan, decretan, declaran y que creen en el unicitarismo. Es que son una secta. Y ahora mi hermana, estudiando las escrituras de manera correcta, de manera apropiada, porque solo Dios es quien pone el querer como el hacer. Juan capítulo 7 versículo 38, el que cree en mí, porque mi hermana ha creído. Mi hermana no le creyó a esta gente. Mi hermana le creyó al Señor, al Dios de la Biblia, al Dios que hizo pasar a todo este grupo de judíos en medio del mar. Al padre de Abraham, Isaac y Jacob. Ella ha creído en el Dios de la Biblia. Y como le ha creído al Dios de la Biblia, Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Y usted está aquí para contarlo. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. El Padre de Abraham, Isaac y Jacob. Ese es el Dios al cual usted ha creído, mi hermana. Y Él en su misericordia, usted sin mucho decreto, declaro, sin tanto mercantilismo, de tanta chamanería, a Él le ha placido sanarla, curarla. Y yo les hago por ejemplo, le hago una pregunta a mi hermano Mauricio, si está por ahí. ¿Por qué ¿por qué los psíquicos no se ganan la lotería? Pues por la misma razón que los pseudoapóstoles y pseudoprofetas no pueden sanar a nadie. No pueden sanar a nadie. Ahora, que Dios pueda usar a uno de sus hijos para que ore por uno de nosotros que está enfermo y que más adelante sane, Dios es soberano. Dios lo puede hacer. ¿Cuántas veces le he pedido a mi hermano Edgar, ora por mí? Estoy un poco afligido. Los cristianos también sufrimos aflicciones. A mi hermano, amigo y pastor Ismael también aquí: mi hermano, ore por mí, me siento un poco afligido. Mi hermano me ha pedido que ore por él. Al pastor Albertito, ora por mí. Claro, nos sentimos afligidos. Y solo el Señor es quien da ese bálsamo. Y usted, escuchando las escrituras, vea, el Señor ha decidido en su voluntad, en su soberanía, sanarla. Sea bendito el nombre del Señor. Mi hermano Mauricio, ¿qué opina de la situación de Pablo cuando le mordió la serpiente? ¿Qué opina usted? ¿Y qué opina? Es más, Pablo creo que ni le dio importancia a la serpiente, ¿no? No le dio ni importancia.
Buenas noches para todos. Sí, Pablo no le dio importancia, simplemente hizo así, se la sacudió y siguió adelante. ¿Por qué? Porque sencillamente él sabía que tenía que llegar a Roma. Nada se le iba a atravesar. Pase lo que pase, él tenía que llegar a Roma. Eso fue la promesa que Jesús le hizo en Jerusalén. No te preocupes, Pablo, vas a ir a Roma. Ahora, como decía la hermana Marta, les enseñaron a los unicitarios. Eso es una doctrina totalmente satánica. Si los que están en esa secta supieran de dónde procede, saldrían corriendo, pero no les dejan pensar. Pablo, alguien dijo, y se basaron en Marcos 16, después del versículo 9. Tengo mi opinión textual sobre esto. No es porque nos muerda ni porque echemos fuera demonios, ni porque estas cosas sucedan. Esas señales fueron solo para los apóstoles. ¿Por qué a Pablo no le afectó eso? Porque tenía un designio y una comisión de Dios que él tenía que cumplir. Así le hubiera caído un rayo encima, no le hubiera hecho nada el rayo. ¿Por qué? Porque él tenía un designio que cumplir por Dios. Ahora yo quiero decirles algo, los hermanos. No nos basemos en Marcos 16, después del versículo 9. ¿Por qué? Porque no son reales esos versículos. Los manuscritos más antiguos no poseen esos versículos. Eso es una añadidura de algún copista que hizo una conclusión, porque el lenguaje no es el mismo. Las palabras que utiliza ese pasaje no es el mismo que utiliza Marcos. Es decir, es como si yo como colombiano digo, vamos a camellar. Allí Víctor me va a entender de qué estoy hablando. Pero si yo digo como mexicano, vamos a chambear, eso quiere decir que las dos personas que están hablando no son de la misma región. Uno es mexicano y el otro es colombiano. Entonces, ¿a qué me refiero? No son características de un apóstol, no son características de un verdadero creyente el que los dones le van a seguir, no son características de que va a echar fuera demonios, no va a sanar enfermos, porque eso es potestad absoluta de Dios. Es potestad. Si Él quiere, Él sana. Si Él quiere, Él hace que las cosas sucedan. Y si no quiere, pues no suceden, como le sucedió a la señora Marta. Fue sana no porque le dijeran que tenía todos esos dones que supuestamente ella tenía, como si los estuvieran repartiendo como en plaza de mercado. No, es Dios el que es soberano y puede hacer lo que Él quiera porque es su voluntad. Es su voluntad. Amén, amén. Mi hermano Ismael iba a decir algo. Sí, primero que nada, felicitaciones a la hermana Marta por ese testimonio, porque precisamente de eso es que se trata, o sea, la diferencia, y lo acaba de mencionar el hermano Mauricio, es que el Señor hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere. Y tenemos el problema hoy en día de que yo digo aquí, por lo menos en la ciudad donde yo vivo, de Springfield, Massachusetts, que el 90% de las iglesias hispanas aquí en esta área, casi todos hablan como si Dios estuviera garantizando que los va a sanar a todos. En la radio lo que se oye siempre es el anuncio: traiga a sus enfermos que Dios los va a sanar. Pero ¿cómo ellos saben que Dios los va a sanar? Eso es algo que lo determina Dios, si Él lo quiere hacer o no, ¿verdad? Y cuando ocurre un milagro, sabemos que es un milagro que es genuino, como en el caso de la hermana Marta. O sea, tiene documentación médica de que tuvo un infarto, luego tiene documentación de que no hay evidencia de infarto. Eso obviamente hubo un milagro ahí, y no hubo falta de que viniera algún, ¿cómo es que usted le dice, hermano David? Un chamán, de que vinieran los chamanes a imponer manos, ¿verdad? Cuando nosotros oramos en nuestra congregación por algún hermano que esté enfermo, siempre le decimos: Señor, te suplicamos, si es tu voluntad, según tu soberana voluntad y tus propósitos, si te place, Señor, hacer una sanidad, o si quieres obrar a través de la medicina,
eso te toca a ti, Señor. Nuestro anhelo es que tú sanes a nuestros hermanos. Pero, Señor, si no los vas a sanar, pues sabemos que le vas a dar el consuelo y la fortaleza, y que sea cual sea el propósito que tú tienes, sabemos que al final será para algo mejor, será para edificarlo o para fortalecerlo o para, como el apóstol Pablo, para que no se exalte en gran manera, ¿verdad? Pero una de las cosas que vemos, hermano, es que cuando le traían los enfermos a los apóstoles, dicen que sanaban a todos los que le traían. A diferencia de los que hoy en día dicen, vengan, que vamos a sanar, que el Señor va a sanar a sus enfermos, y la gran mayoría queda desahuciados, ¿verdad? O sea que lo que estamos viendo hoy en día está completamente, ¿cómo se dice? Está en disonancia con las escrituras, no está a la par con las escrituras. Increíble. Es verdad y me consta. Yo también pasé en algún momento por estos lugares donde veían que supuestamente sanaban y hacían milagros y bueno. Pero bien, mis hermanos, damos gracias a Dios por estos estudios. Damos gracias a Dios. ¿Qué les parece, mis hermanos? Vamos a orar. ¿Les parece? Vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias, muchísimas gracias, porque tú has permitido que tu palabra se exponga el día de hoy. Te damos gracias porque todos estos capítulos de Hechos de los Apóstoles, en cada capítulo vemos tu soberanía. Vemos tantos tesoros escondidos de los cuales nosotros decimos, wow, no sabíamos que esto pasó. Y vamos entendiendo muchas cosas. Gracias, Padre, porque solo tú eres quien abres el entendimiento y solamente tú eres quien pone el querer como el hacer en las personas. Gracias, Padre, por el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos aprendido muchas cosas de toda esta travesía que nuestro hermano Pablo pasó y finalmente llegó a Roma. Finalmente nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijo, quédate tranquilo, porque yo quiero que prediques en Roma, finalmente es así. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos preocupamos por muchas cosas y muchos factores exógenos que suceden día a día en nuestras vidas? Y nos preocupamos. Y a veces queremos que hasta el mismo Padre nos hable de una manera audible. Tu palabra dice que ya se habló. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 lo menciona. Tenemos la palabra de Dios más profética, dice 2 de Pedro 1, del 19 al 21. Cada vez que nosotros nos sintamos afligidos, nos sintamos así con desánimo, no puedo con esta situación. Padre, ayúdanos, por favor. Danos ese querer como el hacer, para que podamos inmediatamente clavar las rodillas al piso y decir, Padre, aquí estoy. No puedo más con esta situación. Ayúdame. Ayúdanos. Perdónanos. Muchas veces queriendo hacer las cosas bien terminamos pecando. Y pecamos contra un Dios el cual es santo 3 veces. Perdónanos, Padre. Aprovechamos este momento para pedirte perdón. Como tu Santo Espíritu le daba ese denuedo para que puedan predicar a estos personajes. Mira el diácono Esteban. A él no le importó que lo apedrearan. Él predicó tu palabra. Mira a Pablo. También lo trataron mal muchas veces. Y él no desistió. Asimismo pedimos, Padre, que cuando nosotros necesitemos predicar, nos sentimos desanimados, por favor, ayúdanos a levantarnos con todas estas situaciones que nos suceden a diario. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, sabemos. Por favor, Padre, te oro por mis hermanos, los que están viendo la transmisión, y te oro también por todos los que van a ver esta transmisión.
Te rogamos, quédate con nosotros, guárdanos, cuídanos, acompáñanos. Que no desmayemos en ningún momento, que no sintamos vergüenza de predicar tu palabra. En el libro de Romanos dice que no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación. No podemos mirar atrás. Ayúdanos a levantarnos cada vez que nos sintamos afligidos. Tu palabra dice que todo aquel que poniendo su mano en el arado y mire atrás no es apto para el reino de los cielos. Gracias, Padre, por todos esos siervos que están sirviéndote en Perú. Te oramos por nuestro hermano, amigo y pastor Dani Acevedo allá en Perú. Por nuestro hermano, amigo y pastor Daniel Rivero allá en Argentina. Por Edwin Gutiérrez. Aquí también por nuestro hermano Ismael Cortés, por Mauricio, por todos los que estamos llevando este mensaje, que no es fácil. No es fácil llevar el mensaje en un país donde está inundado de tanta inmoralidad. No es fácil. No es fácil. Te rogamos que nos ayudes. Por favor, Padre. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes, el León de la tribu de Judá, el abogado, el amigo fiel, el consejero. Te rogamos por él, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gracias, mis hermanos queridos. Si el Señor lo permite, nos vemos en una próxima transmisión. Prepárense para el libro de Romanos, si el Señor lo permite. No sé ustedes, pero ahí les dejo el puño para la foto. No se olviden el día viernes el video doctrinal de nuestro hermano Edgar. El domingo transmisión en vivo indirecto, 9 de la mañana hora Colombia, y una hora más tarde tenemos a nuestro hermano amigo y pastor Alberto Contreras. Estamos viendo el seminario de mayordomía. Así que, mis hermanos, nos vemos en una próxima transmisión. Bendiciones, cuídense.